Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y os traigo el análisis fundamental de Microsoft Corporation, una empresa que a mi modo de ver es ejemplar en cuanto a gestión financiera se refiere, una empresa con mucha fortaleza y que ha sabido gestionar y reinventarse a lo largo del tiempo. Actualmente capitaliza a unos 2063 billions. 2063 billions, tiene unas ventas proyectadas a 2022 de 199 billions, unos beneficios netos proyectados a 2022 de 73.000 millones, tiene una posición de caja muy elevada, además tiene un PER proyectado de 28,5 veces, teniendo en cuenta los datos de Market Screener, y reparte un dividendo del 1%, pero es una empresa que recompra acciones activamente, luego lo veremos en el estado de flujos de efectivo si se da. Pero es una empresa que la verdad está muy bien gestionada y fijaros en el comportamiento del precio de la acción en bolsa a lo largo del tiempo. Es una empresa que ha subido mucho y que ha llegado a máximos de $350 la acción. De ahí, de diciembre de 2021 a fecha de hoy, pues ha caído con bastante fuerza hasta alcanzar los 242. Ahora mismo está rebotando. Ya veremos cómo se comporta porque ha ido respetando durante mucho tiempo la media de 20 sesiones, pero la penetró y ya veremos si consigue atravesarla. Ya veremos. Una anécdota que os quería contar: yo cuando empecé en bolsa, sobre los 18 19 años, yo compré Microsoft, yo compré aquí. Yo no tenía mucho dinero, a ver, tenía 18 años, mis padres no querían que invirtiese en bolsa y me abrió una cuenta en el BBVA y pagué unos $30 por realizar la transacción, pero yo vendí aquí y me sentía un genio, gané unos 150 euros. A día de hoy, si yo hubiese mantenido esta posición, hablando únicamente de esa posición, hubiese llegado a tener casi unos $7.000 con lo poco que invertí. Por lo tanto, pues un punto a favor de la inversión a largo plazo y un punto negativo por la poca visión que tenía yo cuando empecé a invertir en bolsa. Bien, ya nos encontramos en los estados financieros presentados por Microsoft. En concreto vamos a empezar por la cuenta de resultados a 30 de junio del año 2022. Fijaros que las ventas se incrementan un 12,37% respecto al mismo periodo del año anterior, y hay que tener en cuenta que el peso de estas ventas es del 65,34% servicios y otros y 34,62% el segmento de producto. Pero, ¿qué pasa? Que el segmento producto se disminuye en valores absolutos por 1.000 millones de dólares. Esto en términos relativos no es algo muy elevado, pero es bastante importante. Pero ¿qué pasa? Que todo el crecimiento de las ventas viene inducido por el crecimiento de las ventas de los servicios, y es que Microsoft intenta cada vez menos vender licencias y lo hace de forma que se pueda periodificar los ingresos mensualmente, trimestralmente, de modo que el cliente puede ir disfrutando del servicio a un precio más módico, más asumible, y lo hace de forma recurrente en el largo del tiempo, lo que lo provoca a Microsoft una garantía en cuanto a generación de ingresos a largo plazo. Y tened en cuenta lo siguiente, pues que en términos relativos a la empresa le podría interesar más vender productos porque tienen un margen del 75,73%, pero el segmento servicios, y no es un margen pequeño, tiene el margen del 64,39%. A medida que se van trasladando las ventas a servicios, nos damos cuenta de que la empresa disminuye un poco su margen. Que bueno, en este caso vemos como el total del coste de las ventas se incrementa un 17,42%, es una cifra superior a lo que se ha incrementado las ventas, por lo que esto se va a traducir en una compresión del margen bruto, que en este caso es casi del 70%. Oye, estamos hablando de unos márgenes muy elevados, pocas empresas pueden presumir de tener este margen tan alto. En cuanto a gastos que tiene la consideración de gastos fijos, vemos como el gasto de I+D se incrementa un 20,43%, el incremento de gastos de ventas y marketing es del 7,6% y los gastos generales y administrativos se incrementan un 14,9%. En general, los gastos fijos también se han incrementado bastante. Por un lado, vemos una disminución del margen bruto levemente, porque estamos hablando de un gross margin muy alto. Vemos que este se ha incrementado. Son 35.000 millones que tenemos a nuestra disposición después de haber descontado los costes de las ventas, y al final nos encontramos que tenemos un operating income después de haber descontado los gastos fijos, que son estos de aquí, de 20.534 millones. Después de aquí vemos como la empresa paga una tasa del 18,28% y nos queda un beneficio neto de 16.740 millones de dólares, que significa
el 32,67% de las ventas totales. Además, vemos cómo el año anterior, en el mismo periodo, en el mismo trimestre, la empresa convirtió un 35,66% de las ventas en beneficio neto. Por lo tanto, ha habido un empeoramiento. Sin embargo, el mercado se lo ha tomado muy bien porque tendría previsiones a lo mejor de que los datos fuesen a ser peor. Bien, ya nos encontramos en el listado de flujos de efectivo, donde vamos a poder valorar qué es lo que ha realizado la compañía con su efectivo. Por un lado, ha generado fruto de sus operaciones unos 24.629 millones de dólares, ha devuelto a financieras unos 13.269 y ha invertido unos 9.729 millones de dólares, lo que ha provocado un incremento de la caja por valor de 1.400 millones y ha hecho que el saldo final del ejercicio sea de 13.931 millones. En cuanto a las amortizaciones, vemos que amortiza unos 3.979 millones, mientras que invierte unos 6.871 millones. Podríamos interpretar que la empresa se encuentra en una fase de crecimiento en la cual invierte activamente en sus bienes productivos para poder así generar flujos futuros. En cuanto a necesidades de working capital, vemos que la empresa compensa bastante bien el incremento de los clientes con los cobros anticipados de clientes por proyectos, es decir, que financia un poco este incremento de clientes con esta cuenta. Además, vemos que no hay más variaciones en cuanto a inventarios, otros activos corrientes, y vemos que nos beneficiamos de pagar más tarde por valor de 2.659 millones a proveedores. Por lo tanto, el working capital aquí no afecta mucho. Si seguimos adelante, vemos cómo la empresa, aparte de invertir en sus bienes, compra otras sociedades. En este semestre, ¿vale? En estos 12 meses anteriores al 30 de junio, ha comprado por valor de 22.000 millones, pero es que en el año anterior lo hizo por valor de 8.900 millones. Es una empresa que está en una situación en la que está en una situación de poder, con mucha liquidez, que se puede permitir seguir comprando otras compañías para crecer de forma inorgánica e entrar en otros mercados. Además, le sobra liquidez e invierte 4.900 millones en inversiones financieras. Al final, el saldo definitivo o salida de flujo de inversiones es de 9.729 millones y fijaros que la caja se incrementa. La caja se ha incrementado después de devolver a accionistas o financieras un importe y después de invertir. Y estas devoluciones por fruto de la financiación es recompra de acciones por valor de 8.700 millones y dividendos que se han pagado a los accionistas. Por lo tanto, casi el 100% de la salida de flujos de financiación está enfocada a la remuneración al accionista y el resto se trata de inversiones en otros activos que le van a ayudar a la compañía a largo plazo a generar más efectivo. Por lo tanto, esto es un win-win, ¿vale? Empresas así son las que me gustan a mí. Y ya nos encontramos en el balance de situación. Vemos una empresa con una situación de liquidez muy elevada. El activo corriente es del 46,50% del activo total. Por supuesto, tiene un fondo de maniobra positivo. De estos 169.000 millones, 104.000 son cash y inversiones a corto plazo, por lo tanto tiene una posición de cash increíblemente alta. Y luego vemos algo aquí pues que me parece también totalmente normal, especialmente si está invirtiendo activamente en servidores y todo este tipo de infraestructura que le permiten ofrecer servicios a la nube como es Azure. Y es normal que tenga tanta propiedad, planta y equipo, de ahí que también tenga inversiones bastante altas. Vemos un incremento significativo respecto al año anterior de esta partida, por lo tanto va a haber más amortizaciones. También vemos cómo la empresa pues usa leasings, también tiene equity investments o fondo de comercio, es de 67.000 millones y es un tanto por ciento bastante elevado, pero si lo comparamos con el equity es insignificativo. Por lo tanto, la empresa en este aspecto sí que puede verse afectada por impairments, por actualizaciones de este fondo de comercio, pero nunca podría acabar con el patrimonio neto que tiene la compañía, y es que además genera mucha caja este negocio. Y luego ya una cosa que no hemos visto en Market Screener, en el resumen de la empresa, y es que es una empresa que tiene deuda financiera, pero tiene una posición de liquidez tan elevada que la podría amortizar cuando quisiera. Esto tiene sus ventajas. Por un lado, puede periodificar el pago de las inversiones o compras de otras empresas que ha ido realizando, por lo tanto puede incluir en sus estados financieros los resultados y los activos de las empresas adquiridas. Va generando flujos que estos mismos flujos van a poder ir o pueden destinarse para ir amortizando deuda. Por lo tanto, estos mismos negocios adquiridos son los que pagan la deuda y la empresa va creciendo y además obtiene ventajas fiscales, o sea, ahorra impuestos a raíz de los intereses generados por estos intereses generados por estas deudas.
Fijaros en esto, pues, bueno, no voy a detenerme mucho a comentarlo, pero también tiene a largo plazo deudas con Hacienda por valor de 26.000 millones, que son impuestos que les debe a la Hacienda americana, imagino, o a las haciendas en general, y que tarde o temprano va a tener que pagar. Pues eso es un compromiso también bastante importante. Finalmente nos encontramos que la empresa tiene un patrimonio del 45,64% del pasivo total. Es una empresa pues que recompra activamente acciones, lo hemos visto en el estado de flujos de efectivo, reparte dividendo y aún así los beneficios retenidos van incrementándose. Por lo tanto, es una empresa que si sigue así va a seguir capitalizándose y va a tener una estructura patrimonial muy interesante. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Darle like, suscribiros. Hasta pronto.